Perfecto, y ya estamos grabando y ya estamos arrancando con la quinta clase de este tema, que ahorita, pues sí, efectivamente se nos pone complicado con todo lo que con todo lo que está pasando en el mundo, porque precisamente, pues estamos hablando de los actores de este show, ¿no? Ujú. Este, de los países islámicos, de Rusia, de China, de Estados Unidos, de la problemática petrolera, o sea, más o menos, pues la idea de este curso era precisamente entender Oriente para entender qué pasa, pero nos están ganando los noticieros ya. Ajá, Este, es verdad. ya está, ya está pasando lo que, ya está pasando lo que podría pasar, ¿verdad? Este, entonces a lo mejor, pues luego por ahí les hacemos un apartadito. A lo mejor o sumamos una última clase o algún apartadito ahí para analizar las 10 guerras que tienen ahorita, las 10 guerras que están estallando en este momento en el planeta y cómo esas 10 guerras pueden afectar y en qué pueden afectar y a quién pueden afectar precisamente, ¿no? Pero pues hoy nos vamos con Rusia, ¿no? Vamos a vamos a tratar de entender qué onda con Rusia, ¿verdad? ¿Por qué Rusia está en el plan que está en este momento? ¿Por qué Rusia de repente decide invadir a Ucrania, ¿no? O sea, pues todo el contexto de este curso era precisamente tratar de entender los porqués de lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Todos los problemas que está viviendo el mundo actual son los problemas derivados de la Segunda Guerra Mundial y de la forma en la que se repartió el mundo durante durante esta Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este, pues este equilibrio que fue funcional durante algunos años, pero que definitivamente deja de ser funcional ahora, y como deja de ser funcional ahora, pues todas estas historias pues que han venido estando en pausa, digamos, pues empiezan a despertar estos países y empiezan estos países a decir, pues ya no están las cosas cómodas para nosotros. Y como ya no están las cosas cómodas para nosotros, pues empieza a haber una problemática mundial muy interesante y y muy complicada. Pero bueno, pues Rusia, decíamos, ¿no? Rusia, que de hecho, si queremos entender a la Rusia de hoy, pues no podemos empezar en 2022, no podemos empezar en 1991. Realmente, pues tenemos que irnos algunos siglos para atrás. ¿No? Y entender que Rusia no es un país como lo estamos analizando probablemente. Rusia es una civilización obsesionada por sobrevivir. Rusia es una civilización que ha sobrevivido a una cantidad brutal de eventos históricos y por ende Rusia se considera un sobreviviente, ¿no? Y lo que busca Rusia es esta supervivencia, lo que busca Rusia, finalmente Rusia ha caído y ha resurgido muchísimas veces a lo largo de la historia, y definitivamente Rusia no es un país que se sienta derrotado. Rusia es un país que se siente pues en un bache histórico del cual tiene que resurgir nuevamente. Eso es Rusia. Rusia es una historia de supervivencia muy interesante. Entonces, pues vamos un poquito más para atrás, ¿no? Vámonos algunos siglos de historia y desde ahí vamos a tratar de entender un poquito más qué onda con Rusia, ¿no? De entrada,
Rusia no crece como Francia o como Inglaterra, que fueron imperios que colonizaron por mar. Rusia es un imperio que colonizó por tierra, ¿no? Rusia es un imperio continuo. Si nosotros vemos el crecimiento de Rusia, pues siempre es un crecimiento terrestre y es el tipo de imperio continuo. Los imperios continuos eran lo normal en la antigüedad. Si nosotros vemos el imperio romano, pues es un imperio continuo. Si nosotros vemos el imperio chino, es un imperio, es un imperio continuo, ¿no? Pero si nosotros vemos a partir del imperio español, ¿no? A partir del imperio español, si nosotros vemos el imperio español, pues ya no es un imperio continuo, ¿no? Es un imperio que tiene un pedacito en Europa, un pedazote en América, y algunos cachitos en Oriente y en África, ¿no? Si nosotros vemos al imperio inglés, pues no se diga, el imperio inglés llegó a dominar una cuarta parte de la población del mundo, ¿no? Pero pues el imperio estaba desperdigado por todo el planeta. Esto es importante porque ese tipo de imperios pues pueden perder colonias y eso no afecta, bueno, afecta en algunos aspectos, pero eso no afecta tan gravemente a la metrópoli, ¿no? Y pues pueden renegociar sus sistemas coloniales, como claramente lo hizo Gran Bretaña, ¿no? Y dejar de ser un imperio para convertirse en una Commonwealth, en donde pues Inglaterra sigue teniendo un poder brutal y en donde el rey inglés sigue siendo rey de un titipuchal de países que están unidos en su política exterior y eso le da muchísimo poder a Inglaterra. Pueden cambiar su estructura. Un imperio continuo no. Un imperio continuo cuando se empieza a colapsar, empieza a avanzar el colapso hacia el centro y eso puede terminar con el imperio. Este era el típico imperio de la antigüedad y eso es lo que es Rusia, ¿no? ¿Sí? Va creciendo de esta manera continua, uh-huh, desde Moscú hacia Siberia, hacia el Cáucaso, hacia Asia Central, hacia el Báltico, y va generando un imperio de enormes dimensiones. Rusia es un imperio, aunque no tenga un emperador, ¿no? Nuevamente, acordémonos analizábamos el otro día Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos no tiene un emperador, no tiene un territorio continuo, no tiene gobernadores, fuera de su territorio, sin embargo, es un imperio y mantiene una conducta imperial de dominio sobre el mundo, un imperio moderno. Rusia tiene un concepto más antiguo, el imperio continuo, no tiene un emperador, pero sigue siendo un imperio de inmensas dimensiones. Y realmente si nosotros analizamos, ahorita vamos a analizar la historia de Rusia, Rusia no ha cambiado gran cosa desde la Edad Media. ¿No? Ese imperio continuo cambia completamente la psicología imperial. ¿Sí? Lo decíamos, Francia, Inglaterra. Francia se podía dar el lujo de perder una colonia en África. Inglaterra se podía dar el lujo de perder la India. Rusia, cuando pierde territorio, pierde profundidad estratégica, pierde colchón. Y para Rusia, el colchón es una cuestión de vida o muerte. ¿Qué es el colchón? El colchón son todos los territorios rusos y no rusos que históricamente sirvieron para proteger a Rusia. Ese es el colchón. Son los denominados estados tapón, ¿no? Que existen y han existido en muchas ocasiones, ¿no? Que son una parte que no es tu propio territorio, pero es afín a tu propio territorio y para llegar a tu territorio hay que pasar por ese otro territorio que te protege, que te vigila, que te cuida, que te ayuda. Y eso, pues, es la historia de Rusia. Y para Rusia, este colchón es vital.
Rusia no tiene fronteras naturales claras, no tiene Alpes, no tiene océanos, no tiene desiertos. Principalmente Rusia tiene llanuras, llanuras enormes. Y a través de las llanuras, Rusia ha sido conquistada en múltiples ocasiones. Al no haber una defensa natural, es fácil penetrar Rusia. Históricamente ha sido fácil penetrar Rusia. Por lo que Rusia no se construyó alrededor del comercio. Rusia se construyó alrededor del miedo. Rusia se construyó como un estado continuamente amenazado, como un imperio continuamente amenazado, como un país continuamente amenazado. Desde la primera Rusia, la Rusia del Kiev, desde el Principado de Moscovia, ¿no? Rusia siempre ha tenido este peligro permanente de tener enemigos alrededor y, por ende, tener el peligro continuo de una invasión, sin una frontera natural y real que los pueda proteger. En el siglo XIII empieza esta historia de terror para Rusia, empieza esta historia de conquistas permanentes, ¿no? Que vamos a ver la muy antigua del siglo XIII, vamos a ver las modernas de la Guerra Mundial, no vamos a ver todas, por obvias razones, nos tendríamos que dedicar más de una clase a Rusia, ¿no? Pero vamos a entender que desde el siglo XIII Rusia entiende esta amenaza de la conquista. En el siglo XIII, la llamada Rus del Kiev, y tomen nota importante, Rus del Kiev, el estado de Kiev está en Ucrania. O sea, sé que, primero que nada, Ucrania es vital en la historia de Rusia. Rusia empezó a existir en lo que hoy es otro país, Ucrania, ¿no? Y eso también es un punto bien importante en la historia de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, esta Rusia primaria que empezó a existir precisamente a través del Rus del Kiev, ¿no? Del Principado de Kiev y del Principado de Moscovia, Ucrania y Rusia estuvieron históricamente unidas desde los orígenes mismos de Rusia, cuando estaba el Rus del Kiev y el Principado de Moscovia, ¿no? Y ahí, en el siglo XIII, sufren esta primera conquista cuando Kiev es arrasado por la Horda de Oro. Y después de que Kiev es arrasado por la Horda de Oro, durante casi 250 años, los principados rusos pagan tributo a los mongoles, ¿no? Esto es importante también porque Rusia no es absorbido, no deja de existir, no se vuelve mongol, ¿no? Simple y sencillamente sigue existiendo, pero con el temor a la invasión de los mongoles, y para seguir existiendo sin ser nuevamente invadidos, pues hay que pagar a los principados mongoles, hay que pagar tributo, para que los mongoles respeten estos territorios rusos y Rusia pueda seguir existiendo. Eso deja una marca profunda, ¿no? Y para Rusia empiezan a ser vitales algunos puntos para su existencia: centralización del poder, autoridad fuerte, desconfianza hacia el exterior y obsesión con la seguridad. Eso es lo que marca el desarrollo de Rusia a partir de la Edad Media, ¿no? Desde el siglo XIII. Eso es lo que entiende Rusia. Rusia entiende que para sobrevivir requiere de un Estado sumamente fuerte. Y un Estado sumamente fuerte, lo primero que debe de tener es un poder central fuerte, con autoridad, un poder central que pueda manejar estos territorios, ¿no? Entonces hay una centralización del poder y hay una autoridad fuerte. Por supuesto, está rodeado
por los mongoles, luego está rodeado, luego está en frontera con Alemania, luego está en frontera con partes importantes del imperio británico en competencia con Alemania, que pone en peligro partes importantes de Oriente que Rusia empieza a considerar como colchón. Si se acuerdan, cuando hablábamos de Afganistán, es uno de los grandes problemas de Afganistán. Nadie lo conquista porque todos lo consideran como un colchón a su territorio, ¿no? Pero todos consideran que si el otro lo domina, los pone en jaque a ellos. Y en esto crece muy claramente Rusia. Hay una desconfianza hacia los países que la rodean y por ende hay una obsesión con lograr un estado seguro. Cuando Moscú finalmente se libera, pues aprende la lección. Si no eres fuerte, te someten. Y esa memoria no se va de Rusia, se va transformando a lo largo de la historia de Rusia, que va entendiendo que un poder central fuerte es capaz de hacer que Rusia sobreviva, que un poder central fuerte es capaz de lograr que esos territorios inmensos sigan viviendo y sigan funcionando, ¿no? Y para eso no solamente hay que dominar el territorio ruso, hay que dominar territorios alrededor del territorio ruso. Volamos algunos siglos en esta misma lógica, ¿no? Y llegamos a las épocas napoleónicas. Entonces, después del trauma de los mongoles, ¿no? Pues luego vino el trauma napoleónico. La mayor máquina militar del mundo en ese momento era la maquinaria de guerra de Napoleón Bonaparte, ¿no? Y de repente, ¡pum!, esta maquinaria de guerra entra a Moscú. Los rusos hacen algo que pues hoy nos parecería desde luego impensable. Incendian su propia ciudad. Rusia quema su propia ciudad y deja a Napoleón en un Moscú. Qué bueno que tomaste Moscú, pero pues no hay nada. La ciudad está en ruinas, los cultivos están quemados. Pues qué padre que tomaste Moscú, pero sorpresa, no hay nada en Moscú. Ujú. Se repliegan y dejan que el invierno haga la chamba. Y lo que ningún otro país había logrado en ese momento, Napoleón sale destruido. Napoleón no pudo con Rusia. No pudo con Rusia. Él mismo dijo, fuimos derrotados por el general Invierno, pero la estrategia rusa es clara y es interesante, ¿no? Incendiar su propia ciudad, replegarse y esperar a que el invierno haga su chamba. Todos los europeos creen que tienen un invierno duro, pero ningún invierno es como el invierno ruso, ¿verdad? Entonces el propio invierno destruye al ejército napoleónico. Otra lección que queda grabada en el ADN ruso: el territorio es sacrificable, la profundidad salva, el clima es aliado y la paciencia puede derrotar al genio. Esto Rusia lo tiene muy bien aprendido, ¿no? Rusia sabe sobrevivir. Y llegamos a la época moderna. Hitler, ¿no? El último y el trauma definitivo para Rusia, Hitler con la Operación Barbarroja. La invasión más brutal de la historia moderna es la invasión de Hitler a Rusia. 27 millones de rusos mueren en esta invasión.
¿sí? Es una mortandad impresionante, pero 27 millones de rusos mueren, pero Hitler no logra tomar Rusia. Ujú. Lo que le deja otra cosa muy clara a los rusos, y lo han demostrado a lo largo de la historia, ¿verdad? La cantidad de población que muera en una guerra es una situación secundaria. ¿No? No es una guerra, desde luego es todo un trauma civilizatorio. Cuando Rusia celebra el Día de la Victoria, no es propaganda, es esta memoria de supervivencia. La Segunda Guerra Mundial no es un capítulo, es el mito fundacional moderno de Rusia. ¿Sí? Todos los países estudian su historia. El estudio de historia de un país es algo muy claro, menos en México, que yo no sé por qué lo hacemos tan mal. El estudio de historia de un país está diseñado para algo muy simple, para inspirarle al joven que vive en ese país admiración, respeto por su patria, respeto por su país, orgullo de ser ruso, orgullo de ser alemán, orgullo de ser inglés. ¿No? Por eso lo que aprenden es, este país se fundó a partir de este sacrificio, este país sobrevivió a partir de estas batallas, este país se creó y tuvo que enfrentar y tuvo que pasar y tuvo que pelear. Y para Rusia, este gran mito fundacional que se estudia mucho en la historia rusa es precisamente la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Así como a los niños gringos les enseñan que Estados Unidos es el salvador del mundo, a los niños rusos les enseñan que Rusia ganó la Segunda Guerra Mundial y que a partir de que Rusia ganó la Segunda Guerra Mundial con un sacrificio monstruoso, Rusia existe. Rusia sigue su existencia, Rusia sigue su historia a partir de este enorme triunfo, ¿no? Y para los rusos, la Segunda Guerra Mundial es este mito fundacional de la historia, este mito del gran imperio que soportó, que peleó y que sobrevivió. Por eso hay un gran desfile militar para celebrar el día de la victoria. Cuando hoy Rusia habla de amenazas en sus fronteras, pues, ¿será que está inventando fantasmas? ¿O será que está reaccionando a siglos de invasiones reales? ¿O será que Rusia se está inventando el cuento del occidente agresivo? ¿O será que su memoria histórica, pues también se lo está enseñando de de esta manera, ¿no? Ujú. Rusia no se siente derrotada. Rusia no se siente derrotada porque sobrevivió a los mongoles, derrotó a Napoleón, resistió a Hitler y aguantó la caída de la URSS. Rusia aguanta. Rusia es el gran sobreviviente. Y la misión de Rusia es seguir sobreviviendo, volverse a levantar y volver a ser el gran imperio ruso y volver a ser un país respetado y volver a ser un país que rige sobre el mundo y volver a ser un país que pone las reglas en el planeta. ¿No? En su narrativa histórica, perder no es desaparecer, es resistir. Resistir hasta el siguiente ciclo. Eso es muy distinto a Occidente. Occidente mide sus victorias en tratados, en Producto Interno Bruto, en dinero, ¿no? En calidad de vida probablemente. Rusia no, Rusia mide su victoria en supervivencia. ¿Mm? Rusia es un país que está acostumbrado a pasarla mal y a pasarla bien. ¿No? Entonces, pues Rusia mide la victoria en su capacidad de supervivencia y Rusia sobrevive, sobrevive y se vuelve a fortalecer.
En 1917 cae el zar, ¿no? Y pues parecería que todo cambia. Se acaba el imperio ruso, llega el comunismo, hay una nueva bandera, hay una nueva ideología y hay un nuevo discurso. Ya no queremos a los zares, ¿no? La fortaleza de Rusia es el pueblo ruso, ya no hay un monarca, ya no hay un zar que esté imponiendo y que esté oprimiendo, ¿no? Ahora hay un nuevo modelo de gobierno con una nueva bandera, con un nuevo discurso, pero en realidad hay una continuidad muy clara, ¿no? El Imperio Ruso antes de 1917 y la URSS después de 1922. Sí, se redujo momentáneamente, pero nunca desapareció. Lo que es más, la Unión Soviética recuperó todos los territorios sobre los que habían gobernado los zares. Y después de recuperar todos los territorios sobre los que habían gobernado los zares, creció todavía más. Entonces, no hay un cambio tan dramático. El Imperio Ruso de 1917 y la Unión Soviética de 1922 mantienen territorios muy similares. Hay un cambio discursivo muy interesante, ¿no? Desde luego, nosotros analizamos el comunismo como una doctrina que no sirvió. Y eso, pues sí, está claro, no sirvió. No sirvió, tanto no sirvió que colapsó, ¿no? El Imperio Ruso colapsó dos veces en el mismo siglo. Sin embargo, de ambos se ha levantado, ¿no? Este, pero si analizamos la situación del campesino ruso, que es la inmensa mayoría del pueblo ruso, pues a lo mejor su vida no cambió dramáticamente con el comunismo. Hubo hambrunas y no las había con los zares. Hubo enormes periodos de mortandad y no las había con los zares. Hubo un trauma de guerra enorme y no lo sabía con los zares. Entonces, para el pueblo ruso, para el campesino ruso, a lo mejor la vida no cambió dramáticamente. Para el hombre de empresa ruso, sí, el comunismo pues fue un golpazo. Para el régimen zarista, bueno, pues desde luego, ¿no? Significó la extinción absoluta de su familia. Pero para el campesino ruso, pues las cosas siguieron mal, la vida siguió siendo complicada, la vida siguió siendo dura, pero probablemente no hay un cambio dramático. Y después de la guerra mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se expande mucho más allá de los territorios del viejo imperio zarista, creando un imperio con una ideología diferente, un imperio que sigue siendo un imperio expansivo, que sigue siendo un imperio que se expande principalmente por tierra, ¿no? Y que tan es un imperio expansivo que la primera política clara de la ideología comunista dice que el comunismo solo puede funcionar si se mundializa. Dice que para que el comunismo funcione debe de ser un sistema mundial. Y entonces, ¿qué va a hacer la Rusia? ¿Qué va a hacer la Unión Soviética post Segunda Guerra Mundial? Pues buscar la forma de expandir su imperio, buscar la forma de expandir su ideología, ¿no? Llegando a territorios impresionantemente grandes, ¿no? Uh-huh. Europa del Este, Berlín Oriental, muchos estados satélites, ¿no? No era solamente un estado socialista, era un imperio con un nuevo lenguaje, era un imperio con un nuevo discurso, el discurso socialista.
pero a fin de cuentas seguía siendo un imperio y maneja una continuidad con la historia de los zares y maneja una continuidad con la historia rusa, ¿sí? O sea, el comunismo fue el siguiente paso. Rusia, el pueblo de Rusia tuvo que destituir a sus reyes para crear un nuevo sistema de gobierno, para seguir sobreviviendo, para seguir creciendo y para seguir influyendo en el mundo. El zar decía autocracia, ortodoxia y nación. Lenin y Stalin dicen proletariado, revolución y socialismo, pero básicamente sigue siendo un imperio en busca de una expansión permanente y en busca de una influencia y de un peso mundial. En la práctica, oh, el centro fuerte sigue siendo Moscú, que tiene que tener un control muy fuerte sobre las periferias, con una represión contra todos los movimientos separatistas y con una seguridad como obsesión. O sea, la estructura imperial está intacta. La Rusia comunista sigue funcionando como la Rusia, como el imperio ruso. Sigue manejando los mismos territorios, sigue creciendo sus territorios, sigue siendo un estado que se gobierna desde Moscú con un centro muy fuerte que tiene que tener control sobre las periferias, sigue siendo un estado que tiene problemas con grupos separatistas, sigue siendo un estado que tiene que reprimir el separatismo y que tiene esta obsesión de seguridad. Entonces, si los estados de alrededor caen, pone en peligro directamente a Rusia. Cada pérdida en estos territorios implica que el peligro está más cerca del centro, ¿no? Bueno, y Moscú no está en el mero centro, ¿verdad? Moscú más bien anda por acá. Cada pérdida en estos territorios implica que Moscú corre un peligro mayor. Y eso es lo que es indispensable para Rusia proteger a toda costa, mantener este estado seguro. La URSS no destruyó la tradición imperial rusa, la modernizó, cambió de forma, cambió de discurso, pero siguió manejando las mismas estructuras con la misma capital, ¿no? Con las mismas ideas de su ejército, ¿no? Con la misma necesidad expansiva. Uh-huh. Moscú, capital del zar, se convierte en capital soviética y sigue siendo capital de la Federación Rusa. El corazón nunca se mueve y eso es un símbolo de continuidad. Cuando una potencia quiere cambiar sus significados, lo que suelen hacer es mover su centro. Cambiar la capital implica todo un cambio en la estructura. Rusia nunca lo hizo porque Rusia sigue manteniendo una secuencia histórica. O sea, somos lo mismo. Siempre hemos sido lo mismo, ¿no? El imperio ruso era territorial, la URSS se convierte en un imperio territorial más un imperio ideológico. Lo que decíamos, el comunismo solamente puede funcionar si se mundializa y por ende la gran misión de Moscú es lograr este imperio ideológico, continuar con la expansión de sus ideas y continuar protegiendo su territorio. Este, Exportar el modelo, exportar la revolución, exportar su influencia, pero siempre con una constante. El poder estratégico se decide en Moscú. Cuando el comunismo se tambalee y termine por caer, de todos modos, Rusia no cae,
El modelo ruso, la Federación Rusa sobrevive desde Moscú. Y aunque pasa un mal periodo, empieza a reconstruirse después de después de este mal periodo. Y eso es lo que estamos viviendo en la Rusia moderna, ¿no? Cuando la URSS cae en 1991, Rusia no siente que perdió en el experimento ideológico, siente que perdió territorio imperial. Eso es muy diferente. La ideología cambia, el imperio se extraña. Y esto es bien interesante. Cuando Gorbachev se da cuenta de que Rusia está en crisis y que de que Rusia se está tambaleando, ¿no? Y de que el modelo ya no funciona, y hay que cambiarlo. Gorbachev nunca fue un anticomunista, ¿verdad? Esto hay que dejarlo muy claro, ¿no? Gorbachev nunca quiso sacar a Rusia del modelo comunista. Gorbachev quiso hacer una serie de reformas que modernizaran el modelo comunista para que pudiera seguir existiendo, ¿no? Gorbachev se dio cuenta de que el costo de mantener el sistema era brutal en dinero, en armamento, en ejército, ¿no? Y que pues eso se iba volviendo claramente insostenible. ¿Uh? Gorbachev quiso centrarse en su territorio, en los territorios rusos, ¿no? En los territorios del imperio, y sí, distrajo las zonas de influencia, desde luego. ¿Por qué? Porque sabe que está en un punto en el que ya no puede mantener esas zonas de influencia, ¿no? Por eso cuando le dicen Alemania intenta reunificarse, pues Gorbachev dice, no vamos a reprimir, no vamos a mandar tropa a Alemania para reprimir los movimientos que hay en Alemania. ¿Uh? Pero esto no era porque Gorbachev fuera un personaje muy comprensivo de la ideología de los alemanes. Esto es porque Gorbachev sabe que ya no tiene ese poder, ya no tiene esa capacidad. Entonces hay que centrarse en su territorio, hay que modernizar la ideología y hay que ver qué se hace para que Rusia siga funcionando. Se le sale de las manos, viene el golpe de Estado, toma el control el borrachito Yeltsin. Rusia sale terroríficamente debilitado, ¿no? Y todo esto pues hace que finalmente venga este gran colapso de la Unión Soviética, ¿no? Pero Rusia sigue protegiendo, Rusia sigue existiendo, ¿no? Este, la URSS fue la versión industrial de la Rusia imperial, con todas las fallas terribles que tuvo finalmente, ¿no? Pero se intentó seguir siendo eso, un estado centralista donde desde Moscú se decide todo, donde desde Moscú se vigila todo, ¿no? Y eso fue la Unión Soviética. Algo muy interesante que vemos es como cuando Gorbachev empieza a decir, no puedo seguir teniendo influencia sobre estos estados satélites, no puedo seguir vigilando estos estados satélites, tengo que permitir que pase lo que tenga que pasar para poder defender el territorio ruso, para poder cuidar la Federación Rusa, que sigue siendo un territorio que abarca 11 usos horarios, o sea, chiquito no es, ¿verdad? Este, tengo que permitir ciertas pérdidas, pero es clarísimo como el primer pacto no escrito es que la OTAN no intervenga en estos países, que la OTAN no se expanda hacia hacia el este, porque Rusia entiende la expansión de la OTAN hacia el este como un verdadero peligro para la supervivencia de su imperio.
como el enemigo poniéndose en sus fronteras, como la pérdida de estos estados colchón que son la seguridad de Rusia. Y eso, por supuesto, ni a Rusia, ni a los rusos, ni a ningún gobierno le gusta. ¿No? Entonces, pues esto es lo que busca inmediatamente Gorbachev, cómo protegemos esta continuidad territorial, cómo protegemos este imperio que debe de seguir, que debe de seguir existiendo. Al final, si el modelo comunista cae y tiene que cambiar, eso no importa. Lo que importa es cómo sostenemos nuestro territorio, cómo sobrevive nuevamente Rusia de una forma diferente, con un modelo de gobierno diferente, con un concepto diferente, pero cómo sobrevive nuevamente Rusia, ¿no? Y 1991, pues más que la caída del comunismo, desde luego es para Rusia, es una amputación geopolítica. ¿No? Gorbachev mostró mucha más preocupación por el territorio que por la ideología. Y esto es lo que vemos revivir ahora en Rusia. Esta preocupación por el territorio, esta preocupación por cuidar lo que es de Rusia, esta preocupación por tener el colchón que defiende y protege a Rusia de la invasión de sus enemigos, porque Rusia está rodeado de enemigos. Entonces, 1991 es la gran humillación, ¿no? Es la gran humillación, es la sorpresa mundial. El mundo pensaba que la Unión Soviética era un estado sumamente fuerte, sumamente poderoso, ¿no? Y de repente, en 1991, pues, ¡rum!, se empieza a desgajar esto de una manera rapidísima, ¿no? Cae el muro de Berlín en 1989, se empieza a dar la unificación a Alemania y muchos ex repúblicas socialistas empiezan a separarse, ¿no? Empiezan a separarse y empiezan a abrazar el modelo capitalista. Y hasta ahí dices, bueno, está bien, pero cuando estos países empiezan a unirse a la OTAN, esta es la gran humillación para Rusia, ¿no? En Occidente hubo fiesta, en Occidente viene esta ideología del fin de la historia que platicábamos la semana pasada, ¿no? En la que pues ya Occidente se siente el triunfador absoluto, ¿no? La idea del fin de la historia, lo que pretendía promover era que ya se terminaba por completo esta bipolaridad en el mundo y el planeta completo tenía que abrazar al modelo liberal capitalista, como el único modelo capaz de generar bienestar y como el único modelo capaz de generar gobierno. Eso es el fin de la historia. No, no es que ya no vaya a pasar nada, ¿no? Pero es que ya no puede haber un enfrentamiento ideológico. ¿Qué es lo que vemos hoy surgir? Nuevamente, un enfrentamiento ideológico, ¿no? Este, el triunfo definitivo de la democracia liberal, pues no, resulta que no todos los países del mundo confían en la democracia liberal. Y otra vez, ¿por qué? Porque no tienen una historia que los haya conducido hacia la democracia, ¿no? Se habló de un mundo unipolar, pero en Moscú no hubo fiesta, en Moscú hubo humillación, hubo preocupación. ¿Mm? Nuestro modelo está fracasando, pero eso no quiere decir que el otro modelo sea el bueno. ¿No? Entonces, en Moscú hay preocupación, ¿no? Rusia no puede abrazar la democracia, ¿por qué? Porque Rusia no tiene una historia que lo haya conducido hacia la democracia, ¿no? Así como Occidente
nació en los conceptos democráticos griegos, tomó los principios del logos y ethos de Grecia, la búsqueda de la verdad y la búsqueda del bien a través de el debate intelectual, a través del pensamiento intelectual. Tomó de los conceptos judeocristianos, tomó de la moral judeocristiana los conceptos de defensa de la vida y de defensa del individuo y de responsabilidad del individuo. La responsabilidad individual es lo que sostiene la ideología occidental. Y esto es gravísimo porque esa es la gran guerra ideológica que Occidente está viviendo de forma interna el día de hoy. Se terminan estas ideologías individuales, ya no nos funcionan, ya no se quiere este individualismo del todo, ¿verdad? Este, que luego se refuerza con la ilustración y la separación de Estado e Iglesia para poder llegar a un modelo liberal democrático que es una fundación histórica en Occidente, ¿no? Rusia no tiene esta fundación histórica. Rusia pasa de los zares a la revolución comunista, a la dictadura de Vladimir Putin. Y por lo menos hasta 2000, hasta antes de la guerra con Ucrania, el ruso promedio admiraba a Putin, ¿no? Hoy hay mayor división interna, no es que el ruso odie a Putin, hay una inmensa población en Rusia que considera que Ucrania les pertenece y que lo que está haciendo Putin es lo que tiene que hacer, recuperar y defender los territorios rusos, mantener la fuerza de Rusia y mantener los estados que deben de proteger y cuidar a Rusia, y Ucrania es un territorio súper estratégico para la defensa de Rusia, ¿no? Y hay otros grupos que dicen, no, no está chido, estamos en guerra, no nos gusta, pero bueno, hay una división, pero no es que Rusia odie a Putin, por supuesto, ¿no? En diciembre de 1991, la bandera soviética baja del Kremlin, Mikhail Gorbachev renuncia y la URSS desaparece. Pero lo que viene inmediatamente no es una transición ordenada. Lo que viene inmediatamente es un caos absoluto. ¿No? Esta transición no fue necesariamente benéfica para el habitante de Rusia, ¿no? Viene un colapso económico brutal, con una inflación descontrolada, con ahorros que se evaporan, con pensiones destruidas, con una industria privatizada a precios de remates, con el surgimiento de mafias y oligarquías, ¿no? Al final del día, en un estado que durante 70 años promovió una igualdad y que durante 70 años intentó impedir el enriquecimiento de algunos, díganme qué ruso tenía el poder económico para adquirir empresas en ese momento, solamente aquel ruso que generó una fortuna al margen de la ley. ¿Quién tiene el poder para comprar las industrias que el gobierno remata? Las mafias, oligarquías mafiosas. Y esto hizo que el Estado se volviera débil y que se viviera una época de un caos terrible en Rusia. Y para una cultura política que está acostumbrada a un Estado fuerte, este fue un golpe traumático, ¿no? Por supuesto que no nos podemos imaginar un 1991 con los rusos saliendo a celebrar la caída del comunismo.
¿no? Rusia nunca pasó por una industrialización previa al comunismo, como era la gran idea de Marx, supuestamente, ¿no? De hecho, para Karl Marx, el capitalismo es la antesala lógica del comunismo, la industrialización es la antesala lógica del comunismo. Para Marx, el sistema histórico, que claro que nunca sucedió como Marx pensaba que debía de suceder, pero para Marx el funcionamiento histórico es muy simple. La industrialización lleva a la explotación lleva al enojo del proletariado, el proletariado se levanta en revolución porque la única manera de que el comunismo llegue al poder, según Carlos Marx, es a través de la revolución, no por las buenas, es solo a través de la revolución, ¿no? El proletariado se enoja, se revela, toma el control y busca el Estado igualitario para que finalmente podamos llegar a la época del superhombre, ¿no? ¿Qué es el superhombre? Un hombre tan evolucionado que deja de ser individualista y ambicioso y se vuelve comunitario. Cuando ese superhombre aparezca, el gobierno se vuelve innecesario. Por eso la evolución final del comunismo es la anarquía. Y anarquía no quiere decir encapuchados tirando bombas Molotov, ¿no? Que eso es lo que hacen los anarquistas de hoy, ¿verdad? Se ponen capuchas y tiran bombas Molotov, ¿no? Y tampoco quiere decir caos. La anarquía quiere decir que nació el superhombre y que el superhombre es tan chingón que no necesita un gobierno. Y entonces llegamos a la máxima rus, a la máxima comunista. La máxima comunista no es igualdad. La máxima comunista no es un estado en el que todos son iguales. La máxima comunista dice cada quien según su capacidad y a cada quien según su necesidad. O sea, sé qué es lo que cada uno de nosotros le debe de aportar al Estado, lo que pueda. Y qué es lo que cada uno de nosotros debe de tomar del Estado, lo que necesite. Pero no todos necesitamos lo mismo y no todos podemos lo mismo. Algunos pueden menos y necesitan más y no importa, porque ya nació el superhombre. Y entonces entendemos que pues él necesita más, aunque pueda menos. Entonces no importa, que él aporte lo que pueda y que tome lo que necesita. ¿Y cómo sabemos que está aportando lo que puede y que está tomando solo lo que necesita? Porque así es. Claro, esto nunca lo vimos y sinceramente estoy seguro que nunca lo verá. La humanidad, no nosotros. Que no lo veremos nosotros, estoy segurísimo, y que no lo verá la humanidad, lo creo altamente probable, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nunca sucedió, por supuesto, ¿no? El superhombre no nació, el Estado comunista fue un Estado represor, sí, y cambiamos de explotador. De la explotación de los zares pasamos a la explotación bueno, no cambiamos de explotador, seguimos en la explotación del gobierno, perdón, de los zares pasamos al Estado comunista. Ahora en Rusia nunca se dio el brinco a la industrialización. Realmente lo curioso es que los dos países que generan la gran revolución comunista no son países industrializados, son países campesinos que se industrializan a partir de el comunismo, pero son países campesinos, ¿no? Rusia estalla la revolución comunista cuando el 80% de la población rusa es campesino. Y China por el estilo. Entonces, pasa del zarismo al comunismo, entonces no genera una historia de democracia.
¿no? Por supuesto que el habitante común de Rusia no hace fiesta cuando el sistema comunista cae, porque esto se vuelve violento. Hay una industrialización, hay una privatización de la industria, pero esta privatización proviene de ciertas mafias y de ciertas oligarquías que terminan por debilitar terroríficamente al Estado. ¿No? Occidente habla de democracia naciendo. Rusia lo que vive es un desorden interno entrando a su territorio. Boris Yeltsin intentó liberalizar demasiado rápido y aplica esto que se llama la terapia de choque, ¿no? La terapia de choque es un brinco instantáneo del control absoluto del Estado a pretender que nazca un mercado de golpe capaz de tomar estos controles y de crear una Rusia libre, una Rusia capitalista, una Rusia con una ideología de democracia liberal, ¿no? En teoría, mercado libre, privatización y occidentalización a gran velocidad. En práctica, un pequeño grupo se queda con todo. Nacen las oligarquías, y el ciudadano promedio vio cómo su país, que había derrotado a Hitler, ahora tenía que pedirle préstamos al Fondo Monetario Internacional y tenía que aceptar las condiciones que Occidente le imponía para poder sobrevivir. Esto es un gran golpe para el ruso, ¿no? Esto es una gran caída para el ruso, ¿no? Y además, el ruso promedio no empieza a mejorar su vida. ¿Mm? Y luego viene la OTAN. La OTAN empieza a avanzar hacia el este. Y aquí es donde la herida se empieza a convertir en resentimiento estratégico. Durante la Guerra Fría, la OTAN estaba al otro lado del telón de acero. Eran los enemigos de Rusia. Pero mientras los enemigos de Rusia estaban después de los territorios rusos y después de los territorios no rusos que cuidaban de los territorios rusos. Y la OTAN era la gran amenaza que estaba contenida por el Pacto de Varsovia en un mundo perfectamente bipolar, en donde Rusia veía una amenaza a Occidente y Occidente veía una amenaza en Rusia. Y esta bipolarización mantenía un equilibrio mundial. Y después de 1991, la OTAN empieza a expandirse y une Polonia, une Hungría, une la República Checa y luego empieza a unir a los países bálticos. Y por supuesto que lo que está viendo Rusia es al enemigo acercándose a sus fronteras. Eso es lo que está viendo Rusia inmediatamente. No está viendo un proceso de democracia liberal, no está viendo un mundo entrando a la ideología de libre mercado, no está viendo el final de la historia en la que todo el mundo felizmente va a abrazar el modelo liberal capitalista. Lo que está viendo es al enemigo que se está comiendo todos los territorios que antes eran sus territorios de protección. Eso es lo que está viendo Rusia. Desde la perspectiva occidental, aplicación democrática. Desde la perspectiva de Moscú, cerco. Nos están rodeando. El enemigo nos está rodeando. Putin no es un loco que quiere conquistar Ucrania. Putin
es la respuesta lógica a lo que le estaba sucediendo a Rusia. Igual que Hitler fue la respuesta lógica a lo que le pasó a la Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Un Estado que se siente completamente humillado necesita recuperar su fortaleza. Y para recuperar su fortaleza, lo primero que necesita es un líder fuerte, un líder que diga, aquí las cosas se hacen como nosotros decimos. Un líder que no pierda tiempo en consultar a los congresos, un líder que tome decisiones rápidas y que haga lo que se tiene que hacer ya. La democracia es muy lenta. Y a Rusia no necesariamente tenía por qué gustarle la democracia. La prueba es que, ¿qué hace Putin en cuanto llega al poder? Lo que hace Putin en cuanto llega al poder es empezar a tomar una serie de medidas que van en contra de la democracia, que van en contra de las medidas libertarias del mercado, que van en contra de esta oligarquía que se creó y empieza a generar expropiaciones y empieza a decir, estas industrias que son estratégicas, no podemos permitir que se las quede cualquier mafioso, y empieza a demostrar nuevamente el nacimiento de un Estado fuerte, y los rusos lo quieren, y los rusos le aplauden, y los rusos dicen gracias. Putin dice que la mayor tragedia del siglo XX es la caída del comunismo. Pero Putin no es un comunista. Putin no ha intentado restaurar el modelo comunista ruso. Tampoco ha permitido que se establezca una democracia liberal. Ha intentado hacer un híbrido que permita ciertas libertades de mercado, pero con controles sumamente rígidos que puedan crear un estado, un estado fuerte, ¿no? Entonces, este concepto que dice la mayor tragedia del siglo XX es la caída del comunismo. En realidad, la mayor tragedia del siglo XX es la caída de Rusia. La mayor tragedia del siglo XX es que el mundo se quiere volver unipolar. Eso es lo que se entendería por esta terrible tragedia del siglo XX, que es la caída del comunismo, no la caída del modelo, la caída del mundo bipolar, ¿no? Y la aparición de un Estados Unidos que durante un periodo muy largo, pues domina absolutamente todo y pretende llegar a un modelo unipolar en donde en realidad Estados Unidos rige la forma de vivir del planeta. Y eso pues queda demostradísimo con el presidente que tienen hoy, desde luego, ¿no? La disolución de la Unión Soviética fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX, ¿no? Eso es lo que opina Putin. En Occidente esto se interpreta como nostalgia comunista. No es nostalgia comunista, es nostalgia imperial. Es la pérdida de estatus y es la pérdida de respeto. Putin pretendería ser un zar, ¿no? Con todo el control de Rusia, con todo el control político de Rusia, con todo el control militar, con toda la fortaleza que que esto implica. No bajo un modelo necesariamente comunista, pero es la nostalgia imperial y la nostalgia de la pérdida de este estatus de Rusia y la pérdida de respeto que tiene Rusia a partir del gran colapso. Cuando la OTAN empieza a crecer hacia el este, Rusia es un estado sumamente debilitado que no puede protestar, que no tiene más remedio que ver cómo el enemigo se empieza a comer.
a sus estados protectores y decir ahí en la torre, ahí vienen los mongoles y no tenemos forma de protegernos, y no tenemos forma de defendernos. ¿Qué es lo que tiene que hacer Putin? Recuperar un Estado fuerte, recuperar un Estado al que se le tenga respeto, recuperar un Estado que pueda decir no a Occidente, no a la democracia liberal, no al comunismo probablemente, pero no a la democracia liberal. ¿No? Para Occidente, 1991 fue una victoria, para Rusia fue una amputación. Perdió territorios, perdió influencia, perdió orgullo y perdió estabilidad interna. Y un imperio humillado tiene nostalgia imperial. Y por supuesto, lo que tiene claramente Rusia es nostalgia imperial. ¿No? Rusia tiene que proteger sus fronteras y que recuperar lo más rápido posible este poderío que lo había caracterizado. Que no lo tiene, que está muy lejos de tenerlo. ¿No? O sea, es definitivo y el mundo lo tiene que aceptar así. Hoy por hoy no existe un poder militar que sea capaz de ponerse a tu por tu a Estados Unidos. Pero Rusia quiere decirnos que sí. Es una potencia nuclear. También eso es muy importante. Es una potencia nuclear. No tendrá la capacidad militar para ponérsele al tú por tú a Estados Unidos, pero tiene armas de destrucción masiva. Y entonces una potencia de estas características pues no desaparece, espera. Vamos a prepararnos, vamos a protegernos, vamos a cuidarnos desde adentro para que cuando llegue el momento podamos volver a surgir. Entonces Rusia no entra al siglo XXI con un espíritu reconciliatorio. Rusia entra al siglo XXI con un espíritu de restauración. Y claro, ahí es donde aparece un personaje como Putin, ¿no? No es un accidente, es una consecuencia. Si no se hubiera llamado Vladimir Putin, se hubiera llamado de otra manera, pero esa característica, ese tipo de personaje era lo que la Rusia del siglo XXI necesitaba para poder empezar este espíritu de restauración, para poder empezar este espíritu de resurgimiento. Profesor, ¿y los rusos estarán contentos? Este, Hasta antes de la guerra de Ucrania, los niveles de aceptación de Vladimir Putin rondaban el 85%. Después de la guerra con Ucrania, ha habido una polarización muy grande, pero como la gringa, ¿eh? O sea, tampoco es que los rusos odien a Putin. Tiene niveles de aceptación que le andan pegando al 50 y cacho por ciento, Como los gringos, también como los con gringos. Trump. Como los gringos. Vamos, un presidente que después de 8 años de gobierno tenga una aceptación del 50%, tiene una aceptación elevadísima. Y Putin lleva más de 20, ¿no? El ruso promedio no añora la democracia porque no se puede añorar lo que nunca se tuvo. Oiga, profesor, ¿y no estará esperando Putin que Estados Unidos, que por ejemplo apoya a Ucrania, ahorita con lo de Irán y con lo de Israel y todo eso? Obviamente eso es un gasto que Estados Unidos, bueno, lo puede hacer, pero los gringos se quejan de que hay un incremento en sus precios a todos sentidos y este señor quiere poner aranceles a diestra y siniestra. ¿Y no será que
Putin está esperando para que llegue un momento que Estados Unidos diga, híjole, ya no puedo, y este diga, ahí voy. Ya llegó ese momento. Estados Unidos dejó de priorizar Ucrania. Lo sigue manejando en el discurso, pero ya nada más es un acto discursivo. Y Trump jura que va a sentar a Putin y a Zelensky para que se termine la guerra, porque él dice que él se merece el Premio Nobel de la Paz. Pero ya el discurso de Trump ha virado a decirle a Zelensky que acepte las pérdidas territoriales para que pueda existir una negociación de paz. O sea, ya lo que está diciendo Trump a Zelensky es, compadre, ya perdiste la guerra, acéptalo. Y acepta las pérdidas territoriales y restáurate, reconstrúyete a partir de ahí. Entonces ya pasó. Estados Unidos ya no prioriza Ucrania. Estados Unidos ahorita prioriza el estrecho de Hormuz. Ahorita Estados Unidos tiene que garantizar que no vayan a cerrar el estrecho de Hormuz, porque si cierran el estrecho de Hormuz, ahí sí agárrense. Pues ya veo ahorita en Europa hay una escasez de gasolina. Sí, Y bueno, yo lo vi que en España, no sé, en el resto de Europa, pero sí, eh, si cierran el estrecho de Hormuz, vamos a saber lo que es escasez y lo que es inflación. y algo que yo me pregunto, ¿por qué Irán atacó a Dubái y ¿a qué otro lado es? A Doha. Ahí hay algo muy, muy complejo. Son claramente los enemigos ideológicos declarados. ¿Sí? Las monarquías islámicas, la Guerra Fría de Oriente Medio son precisamente los modelos chiitas, o sea, la revolución islámica, contra el modelo imperial, imperial musulmán, ¿no? Son los dos extremismos religiosos, pero desde perspectivas completamente diferentes. Israel, perdón, Irán es una república, ¿sí? Es una república que tiene toda la estructura que debe de tener una república. Democracia, elecciones, congreso y separación de poderes. Es una república plena, claro, le ponemos las comillotas, ¿no? Esta república funciona solo a partir de un modelo religioso. Entonces, por encima de todos los poderes de la república aparece un ayatolá, en realidad un consejo de ayatolas, pero pues uno es el mero mero, ¿no? ¿Y cuál es la chamba de este consejo de ayatolas? Analizar que haya un respeto a la ley islámica. Entonces, ¿hay variedad de partidos políticos? Sí, pero todos los partidos políticos tienen que garantizar el respeto de la ley islámica. Y Rusia no le va a entrar, ¿Perdón? Rusia no le va a entrar, porque Rusia está muy ocupada. Rusia no le puede entrar. Rusia tiene toda su concentración en Ucrania.
Y yo creo que tanto Putin como Trump lo saben, que pueden mentarse la madre mediáticamente, pero nada más. Putin tiene que salir a dar el discurso anti-imperialista, anti-gringo y a decir que cómo es posible y que malditos gringos, cómo pueden llegar y entrar así a Irán, pero sin una intervención real. Esperemos, además, porque si intervienen de verdad, pues sí se van a poner feas las cosas. Y Trump lo sabe, ¿no? Y por eso está haciendo estos golpes estratégicos. Además, pues sí tiene, yo no creo que Trump sea inteligente, maneja como 25 palabras y el vocabulario está directamente ligado a la inteligencia de una persona. Este, pero debe de tener un equipo de inteligencia brutal, porque la verdad es que lo que logró en Venezuela y lo que logró en Irán está muy cabrón. Así, sí ha sido una precisión quirúrgica brutal, ¿no? Este, ujú. ¿Qué tanto pueda intervenir Rusia? Pues quién sabe, ¿no? Rusia tiene que moverse, Rusia tiene que crecer, Rusia tiene que recuperar su poderío, y Rusia tiene que ganar el respeto para volver a ser un país cuya opinión pese cabrón en el planeta, como lo era la Unión Soviética. Entonces, tiene que hacer su discurso, pero tiene también una problemática. Rusia no tiene la fortaleza para enfrentarse a Estados Unidos. La única forma en la que Rusia podría enfrentar a Estados Unidos sería con un misil nuclear. Y bueno, obviamente sabe que eso implicaría una aniquilación brutal para Rusia, no para Estados Unidos nada más, para el planeta, ¿no? Entonces, pues no creo que esté tan loquito, ¿no? Ni Putin, ni Trump. La verdad, ahí sí yo estoy de acuerdo, hay que tenerles más miedo a los ayatolas, porque eso sí dicen, pues destruimos el planeta en nombre de Alá y nos vamos todos al cielo, Ah, sí. ¿no? Ujú. Entonces, sí, no, pues eso es Putin, ¿no? No es un loco que aparece de la nada, no es un loco que un día decidió, vamos a invadir a los vecinos. Es el producto más lógico posible de una Rusia humillada en los años 90. ¿No? Y tiene la trayectoria perfecta para hacer lo que es, ¿no? Putin viene de la KGB, ¿no? No viene del mundo empresarial, no viene de la academia, viene de un activismo político, viene de la KGB y eso tiene mucho peso porque la KGB tenía una ideología perfectamente enmarcada que es la ideología que respeta claramente Putin, ¿no? La KGB no era una agencia de inteligencia, es una escuela de mentalidad. Y lo que deja claro la KGB es, el mundo es hostil, Occidente es ingenuo, eso es bien importante. Para los soviéticos, los occidentales son pendejos. La información es poder y el Estado tiene que ser fuerte o desaparece. Eso es lo que la KGB, lo que la KGB pensaba, ¿no? Ahora, Putin estaba destinado precisamente en Alemania Occidental. Cuando cae el muro de Berlín, Putin está en la KGB en Alemania Occidental, ¿no? Y inmediatamente, pues el mismo Putin intenta hacer un llamado a Moscú para pedir instrucciones, o sea, ¿qué tiene que hacer la KGB ante esta situación que se está viviendo? Y no recibe una respuesta de Moscú. Entonces, imagínense para un personaje formado en esta lógica de la KGB, que de repente no reciba una respuesta de Moscú sobre qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, para Putin es muy claro, el Estado dejó de existir y ese momento
marca terriblemente a Putin. A partir de ese momento, Putin sabe que Rusia tiene que reconstruirse, que el Estado soviético fracasó y se tarda sus buenos añitos, ¿no? Pero a partir de ese momento, Putin tiene claro que el Estado soviético fracasó y que si el Estado soviético fracasó, es necesario reconstruir una Rusia fuerte. En su cerebro tiene que haber sido un golpe monstruoso. ¿Qué pasó con la autoridad? ¿Cómo es posible que Moscú esté permitiendo que suceda esto sin intentar ni siquiera detenerlo, ¿no? Ya si lo intenta y no lo logra, bueno, pues es terrible. Pero si ni siquiera lo intenta, ¿no? Pues sí, Rusia cayó. Cuando Putin llega al poder, entre 1999 y 2000, Rusia se está fragmentando. Hay oligarquías dominando la economía, hay gobernadores regionales actuando casi, casi como señores feudales, Chechenia está en guerra y el Estado ruso está terriblemente debilitado. Y Putin inmediatamente empieza a restaurar. Putin no promueve una revolución ideológica, Putin promueve orden y gana las elecciones prometiendo orden. El ruso promedio y seguramente el ciudadano del mundo promedio, lo hemos demostrado claramente, está muy dispuesto a sacrificar libertad por seguridad. Si todo está bien, queremos libertad. Pero cuando las cosas ya no están bien, estamos dispuestos a sacrificar libertad por seguridad. Y Rusia, que no tiene una historia de libertades, tiene una historia de orden. Por supuesto que dice, venga Putin, oye, pero va a atentar contra muchos principios democráticos. Qué bueno, la democracia nos está volviendo locos, ¿no? Y empieza inmediatamente a recuperar el control sobre las oligarquías, a centralizar el poder en el Kremlin, a reforzar el ejército, a reestructurar sus servicios de seguridad. No es comunismo, pero es verticalidad de poder, ¿no? Que es lo que Rusia conoció con los zares, es lo que Rusia conoció con el comunismo y es lo que Rusia le respeta a Putin, un poder vertical. No quiere regresar a la URSS, lo que quiere es que Rusia vuelva a ser respetada. En los años 90 hay una gran vergüenza rusa y Putin cambia completamente la narrativa. Orgullo histórico, recuperación de símbolos, rescate de la memoria de la Segunda Guerra Mundial y reivindicación del sacrificio soviético. La narrativa histórica es bien importante para forjar la mentalidad de un pueblo. Tú dile a un niño ruso, nosotros salvamos al mundo, nosotros ganamos la Segunda Guerra Mundial, nosotros hemos sido un país dispuestos a sacrificar lo que se tenga que sacrificar en pro de la grandeza de Rusia. Ahora sal a defender eso. Claro que va. Entonces la narrativa histórica es brutal. Y Putin recupera la narrativa histórica, desde luego, ¿no? El mensaje es claro, no somos un país derrotado, somos un país que sobrevive. Y eso conecta emocionalmente con millones de personas. Durante la URSS, la religión fue reprimida. Aquí Putin tiene un cambio muy interesante y muy inteligente. Con Putin, la iglesia vuelve a ocupar un lugar central simbólico.
No en un estado teocrático, por supuesto que no hay una separación de iglesia y estado, pero sí en un estado que usa la tradición como elemento de cohesión. Y entonces, además, Putin con este gesto consigue el apoyo de la Iglesia Ortodoxa. Y pese a 70 años de prohibición religiosa, el ruso promedio es religioso. Familia, identidad, historia, continuidad. Esa es la narrativa civilizatoria de Putin, ¿no? Entra su concepto clave. En Rusia no se habla de democracia, se habla de soberanía. Democracia soberana. Democracia soberana, o sea, sé que se respete el derecho que tiene cada país a definir su propio modelo político sin que Occidente quiera imponer sus estándares, ¿no? La democracia liberal occidental no tiene por qué ser el modelo universal. Es un modelo cultural de Occidente. Y Rusia reclama su derecho a un modelo diferente. Y los rusos compran perfectamente ese discurso, ¿no? En Occidente se habla mucho de la libertad individual en la cima de los bienes, en la cima de los derechos, ¿no? En Rusia, el valor supremo es la seguridad. Putin ofrece un intercambio implícito, menos caos, más estabilidad, menos pluralismo real, más orden. Y una sociedad que vivió la anarquía de los 90 encuentra muy atractivo este modelo. Y eso es muy importante para no caer en una caricatura de Putin, ¿no? Putin no es un antioccidental por una ideología romántica. Putin es el resultado lógico de Rusia, es un personaje profundamente desconfiado, que ve en Occidente a un potencial enemigo, ¿no? Que sabe cómo tiene que cuidarse. Putin creció viendo la expansión de la OTAN, las revoluciones de colores en las repúblicas soviéticas, la intervención occidental en Serbia, en Irak, en Libia, ¿no? Entonces, desde su perspectiva, Occidente actúa según sus intereses. Yo creo que desde la perspectiva de cualquiera, Occidente actúa en pro de sus intereses. Estados Unidos actúa en pro de sus intereses. Ese discurso de los defensores de la democracia y la policía del mundo, pues yo creo que ya casi no lo compra, que ya casi no lo compra nadie. Que para nosotros es un modelo más cómodo, definitivamente, nuestra historia así nos lo enseña, ¿no? Y Rusia, pues tiene que hacer lo mismo, tiene que actuar según sus intereses. Es una lógica de poder, no es una lógica de amor u odio, ¿no? Este discurso moderno, ¿no? De odia a Occidente, odia a Estados Unidos. No, no odia a Occidente, no odia a Estados Unidos, desconfía de Occidente, piensa que Estados Unidos actúa según sus propios intereses y que Rusia debe de actuar según los intereses rusos. No es ruptura, es restauración. No propone una revolución mundial. Lo que propone es recuperar el respeto, recuperar la influencia, recuperar el control. Putin está corrigiendo el desorden de los 90, volviendo a crear una Rusia fuerte, ¿no?
No intenta reconstruir la Unión Soviética, intenta que Rusia vuelva a sentarse en la mesa como una potencia mundial. Eso es realmente lo que está haciendo Vladimir Putin. Y desde luego, así como no tiene un ejército fuerte, tiene un arma muchísimo más interesante. Rusia utiliza la energía como arma. Rusia entiende muy temprano en el siglo XXI, si no domino el sistema financiero global, domino el sistema energético. Estados Unidos domina el dólar, domina Wall Street, domina el Fondo Monetario Económico, domina el sistema SWIFT. Rusia no puede competir ahí, pero Rusia compite en otra cosa, Rusia compite en energía. Y esto es bien importante para Rusia. Por eso lo primero que hizo Putin fue nacionalizar las empresas energéticas. No podía permitir que Gazprom estuviera en manos de oligarcas particulares. Y no es una empresa, es un instrumento geopolítico, ¿no? Se convierte en uno de los principales proveedores de gas natural para Europa. Que Europa ha logrado solventar esto y ha buscado otros proveedores y le está moviendo, pero le está costando un trabajo brutal a Europa dejar de depender de las energías rusas. Antes de 2022, muchos países europeos dependían en más de un 40% del gas ruso. Y eso significa calefacción, industria, electricidad, química, acero. En invierno el gas no es un lujo, el gas es estabilidad social. Quítale la calefacción a Alemania un invierno, a Inglaterra, ¿no? Y por supuesto que la gente se levanta. Son países en donde se depende de la calefacción para sobrevivir. Todos los gasoductos pues son estas líneas de influencia de Rusia, ¿no? O sea, lo que hizo Rusia muy inteligentemente fue volver a Europa dependiente. Cada gasoducto crea una relación estructural y no es una relación ideológica, es una relación económica muchísimo más importante. Si Rusia corta el gas en medio de las tensiones, es chantaje. Europa va a decir que sí. Moscú lo entiende como un instrumento legítimo de política exterior. Europa dependía del gas ruso o Rusia dependía del dinero europeo. Es una relación bilateral muy clara, ¿no? Europa necesitaba energía, Rusia necesitaba ingresos. Es una interdependencia muy peligrosa. Que Europa ha logrado más o menos solventar y depender menos del gas ruso, ¿no? Y Rusia también ha sabido solventar y depender menos de la economía europea. Militarmente, Europa está protegida por la OTAN. Energéticamente, estaba conectada a Rusia. Y es una paradoja geopolítica. Por un lado, hay una alianza defensiva frente a Moscú, pero por otro lado, hay una dependencia energética de Moscú. Y eso pues crea una tensión estructural interesantísima. Y por supuesto viene Ucrania, ¿no? Que ya dijimos, históricamente Ucrania es Rusia. Rusia nació a partir del Kiev. Entonces, históricamente Ucrania es Rusia. Con la invasión de 2022, pues esta interdependencia se rompe, Europa empieza a buscar alternativas, ¿no? Gas natural licuado de Estados Unidos, de Noruega, de Qatar, empieza a buscar una transición rápida hacia las energías renovables. No es que sean muy ecológicamente conscientes, es que hay que buscar una fuente de energía que no provenga de Rusia y pues sol
hay en todos lados, ¿no? Rusia tiene que, que redirigir sus exportaciones, pero ¿encuentra con quién? China y la India, que son mercados enormes. El mundo energético se fragmenta, ¿no? Eso es una clave. No, no solamente hay una guerra, una guerra militar, hay una guerra energética. Rusia no es una superpotencia financiera, no es una superpotencia demográfica, pero sí es una superpotencia energética. Y en el siglo XXI la energía sigue siendo una fuente importantísima de poder. Entonces, pues Ucrania es el gran punto de quiebre, definitivamente, y Ucrania tiene una lógica inminente dentro de todo esto, ¿no? O sea, como decimos, no un día despertó Putin y dijo, quiero Ucrania. O sea, realmente Rusia siempre ha añorado Ucrania. Para Rusia, Ucrania es históricamente de ellos. La guerra no empieza en 2022, en 2022 estalla. La tensión ya viene acumulándose desde hace mucho tiempo, ¿no? Ucrania, que se podía volver un puente entre Oriente y Occidente, pero pues lo que se volvió fue una zona de disputa terrible, ¿no? Para Occidente hay una invasión injustificada, para Moscú hay un avance estratégico importantísimo. Y otra vez, ¿no? Entendamos un poquito la historia rusa, ¿no? Crimea, ¿no? Que es el primer punto de conflicto, ¿no? El primer punto de conflicto es es Crimea, definitivamente, ¿no? Ujú. Desde Occidente es una invasión injustificada, la lectura es clara, una violación de la soberanía, una ruptura del orden internacional y una agresión contra un Estado independiente, ¿no? Un país con derecho a elegir su modelo político, sus alianzas, su destino. Y desde esa lógica, pues no hay ninguna ambigüedad. Rusia invadió y punto. Ahora, Crimea es importante para Rusia desde claramente las épocas zaristas. Y Crimea le perteneció a Rusia desde 1812. Y Crimea es un punto súper estratégico porque es la entrada del Mar Negro. Las flotas rusas estaban aquí estacionaditas en Crimea y es uno de los puntos de seguridad que tiene que cuidar que tiene que cuidar Rusia, ¿no? Eh, Curioso, ¿por qué Crimea le pertenecía a Ucrania? Cuando Ucrania se independiza, se lleva Crimea, por supuesto, ¿no? Porque Crimea le pertenecía a Ucrania. Pero ¿por qué Crimea le pertenecía a Ucrania? Crimea le pertenecía a Ucrania porque en 1954-56, ay, se me fue quién era el líder ruso en ese momento. Bueno, se me fue el nombre ahorita, pero él es ucraniano. Y entonces él le cede la protección de Crimea al departamento de Ucrania. Entendamos algo, es un departamento de Rusia, es parte de Rusia, ¿no? Es parte de la Unión Soviética. Entonces, como parte de la Unión Soviética, Khrushchev le dice, tú cuidas, proteges y te beneficias de Ucrania, desde luego, ¿sí? Pero es la Unión Soviética le cede la soberanía a una de sus repúblicas soviéticas sobre este territorio de Crimea. Cuando Ucrania dice me independizo de Rusia, Rusia dice Crimea es mío. Y Ucrania dice Nel, Crimea es mío. ¿Y de quién es Crimea? ¿No? Ahí se pone un poquito complicada la situación. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que está viendo Rusia? Lo que está viendo Rusia es esto.
La expansión del enemigo. La expansión de la OTAN desde 1997 es algo impresionante, ¿no? Para Moscú es un avance estratégico. Desde Moscú la lectura es muy diferente. Para Moscú no hay una invasión, hay un cerco. Si la OTAN sigue avanzando hacia el este, Moscú necesita esta protección, porque estos países ahora son parte de la OTAN, antes no lo eran. Y desde aquí es bien fácil atacar Rusia. Si Rusia no mantiene una flota naval estacionada aquí, pues tiene un problema, ¿no? Y Crimea está unida por tierra a Rusia. Aquí entra la memoria histórica que ya explicamos, ¿no? Rusia ha sido invadida desde el oeste en múltiples ocasiones. Cuando un país que fue parte de tu esfera histórica empieza a crear una alianza militar que consideras hostil, pues esto no se ve como una decisión soberana aislada, esto se ve como un movimiento geopolítico. Yo quisiera saber qué sucedería si México, de forma soberana y libre, les dice a los rusos, yo te doy chance de que pongamos unos misiles en Tijuana. Es el derecho de un país a regirse y a tomar sus propias decisiones internas, ¿verdad? Imagínese qué horror. En 40 segundos la frontera se baja a San Luis Potosí, ¿no? Sí, Para ¿verdad? Rusia, Ucrania no es un vecino, es parte de su historia fundacional. Es la Rus del Kiev, es el origen simbólico de la identidad rusa, es el punto estratégico de su defensa. Es Crimea, la guerra de Crimea. Para los rusos, Crimea es tan importante que lo han defendido históricamente. Eso es Ucrania para Rusia, ¿no? Entonces, la lógica occidental de malditos rusos locos, ¿por qué de repente deciden invadir Ucrania? Pues va tomando una lógica muy, muy lógica. No es cualquier territorio, es memoria, es identidad, es un vínculo cultural profundo. Eso no borra la soberanía ucraniana, explica por qué Moscú no lo percibe como un país cualquiera, explica perfectamente cómo Moscú lo entiende como seguridad. Es el acceso estratégico al Mar Negro, es la base de la flota rusa de Sebastopol, es la salida hacia el Mediterráneo. Por eso en 2014 Rusia se anexa a Crimea. Oye, me estás invadiendo, me voy a defender, ¿no? Para Occidente es una anexión ilegal, para Rusia es una recuperación estratégica, ¿no? ¿Cree que se conforme Rusia con lo que ha logrado retomar toda la parte este? ¿Crees que hasta ahí se quede conforme? No, no creo porque si logra el control de Crimea y de toda esta región ucraniana, ¿no? Que básicamente es lo que está buscando ahorita, ¿no? Este sería un avance muy importante para Rusia, pero la lógica inminente del país amenazado implica que Estonia, Lituania y Lituania son el otro punto lógico de invasión. ¿Qué le conviene? ¿Tener un coltón poniendo las condiciones que no sea parte de la OTAN
o de plano invadir y llegar hasta la frontera con los países de la OTAN. Digamos que en un primer momento lo que Rusia decía era muy simple: no me anexen estos territorios a la OTAN. Son países libres, pero no pueden formar parte de la OTAN. Y con eso Rusia se siente seguro. Después de lo que pasó, yo creo que Rusia se sentirá seguro si esos países le pertenecen. Rusia ha expandido sus zonas de seguridad en momentos históricos hasta Finlandia, ¿no? Finlandia era parte de Rusia, ¿Era parte de la URSS o de Rusia? de Rusia, Mm. de la Rusia imperial. Ujú. Entonces, pues sí, toda esa zona de territorio sería el colchón lógico para que Rusia se sienta segura. O si está en chino, ¿no? Sí, eso no, no creo que pueda pasar No, no, pronto. no puede suceder. No, esa es la gran Es que tensión del siglo XXI, porque Estados Unidos, Oriente, Europa, Estados Unidos no puede permitir que Rusia pretenda nuevamente tener una influencia sobre Polonia, sobre Hungría, sobre las regiones balcánicas. sí, no, ahorita no sería admisible, ¿no? Sí, no sería admisible definitivamente, ¿no? Entonces, pues no, no. Pero el día de mañana que Rusia fuera más fuerte, pues podrían ponerse, ¿no? Ahorita Mm, está en el pie de, está, o sea, está débil, ¿no? Está débil, se ha fortalecido mucho con Putin. Veo muy difícil que se fortalezca más. O sea, dentro de todo Rusia, pues a lo mejor si se queda con Crimea y la zona tomada a Ucrania en este momento, y hay alguna garantía, no de que los países dejen de pertenecer a la OTAN, pero de que la OTAN no va a hacer ningún tipo de movilización contra Rusia, o a lo mejor se calman, pero pues está difícil, ¿no? O sea, Rusia quiere sus estados tapón, quiere sus espacios neutrales en donde sabe que Occidente no puede meter las narices. Entonces, pues, ¿qué prevalece? ¿El país que puede decidir libremente sus alianzas políticas o la zona de protección que hace al otro país sentirse tranquilo? O sea, lo que decía, pues libremente México no puede decidir poner unos misiles en Tijuana, por mucho que digamos que somos un país soberano. Vamos, ni siquiera en Yucatán, ¿no? Tijuana ni por error, pero ni siquiera en Yucatán, no nos hagamos güeyes, ¿no? En la isla de Revillagigedo, con eso se nos arma. Entonces, ¿qué tanto puede una potencia aceptar que su vecino inmediato se alinee militarmente con su rival histórico? ¿Qué tanto puede un país soberano aceptar que otro país tome ciertas decisiones por él? Y ambas preguntas son válidas y el dilema es bien complejo, ¿no? Entonces, pues no es una disputa territorial, es una disputa sobre quién define el orden europeo. Y pues no hay mucho para dónde hacerse, ¿no? Estados Unidos y Europa no pueden permitir que el orden europeo sea definido desde Rusia. Y Rusia no puede permitir que la OTAN le ponga un cerco. Perdón, ya se lo puso. Entonces, ¿es una revancha o es un último intento de Rusia por sobrevivir y mantenerse fuerte, ¿no? Hoy proyecta fuerza, pero tiene límites muy claros y entender esos límites pues, son la clave para ni sobreestimar ni subestimar a Rusia.
Rusia aparece como una potencia restaurada desde el año 2000, con un ejército modernizado, y a partir de ahí pues empieza a tratar de proteger sus zonas de influencia, ¿no? Interviene en Georgia en 2008, en Crimea en 2014, en Siria en 2015 y finalmente en Ucrania en 2022. Um, Tiene una mayor coordinación claramente con China, tiene una presencia activa en África, no es una potencia pasiva, es una potencia que busca espacio, ¿no? Y lo hace con una mezcla de fuerza militar, control energético, diplomacia pragmática y uso inteligente de los vacíos occidentales. Ahí es donde Rusia tiene que ir tratando de acomodarse y de ganar cierta influencia y de lograr ser nuevamente una potencia respetada. Tiene límites estructurales muy claros, tiene una problemática demográfica muy fuerte. Rusia ya está perdiendo población, igual que Japón. La población de Rusia envejece y tiene una tasa de natalidad baja. Hoy por hoy Rusia ya entró en esta dinámica en la que se mueren más personas de las que nacen. Su economía, por supuesto, no es ni remotamente comparable con la economía de Estados Unidos, no es comparable con la economía china, ¿no? Y su economía depende en gran medida de energías y de materias primas. No es un país con una gran industrialización. Tecnológicamente tiene capacidades militares avanzadas, desde luego, pero no domina la revolución digital global, no controla las grandes plataformas, la inteligencia artificial, las cadenas tecnológicas y estratégicas, y ahí están los grandes límites para Rusia. Es una potencia militar fuerte, pero no es una superpotencia económica, ¿no? Sigue siendo una superpotencia nuclear y eso, por supuesto, le da un peso estructural muy importante. Un país con misiles, un país con ojivas nucleares, no puede ser tratado como un actor secundario. Y eso obliga claramente a Occidente a negociar con Rusia siempre y a buscar los mejores acuerdos y a buscar el diálogo permanente. Occidente sabe que no puede simple y sencillamente imponerse su voluntad sobre Rusia. Muchos analistas dicen que Putin quiere restaurar el imperio. Tal vez la pregunta correcta no sea si Putin quiere restaurar el imperio. ¿Quiere expandirse o quiere impedir que lo reduzcan más? La narrativa desde Moscú es defensiva y la narrativa desde Occidente es expansiva. Y las dos conviven, lógicamente, ¿no? O sea, Rusia está intentando conquistar un territorio que no le pertenece. Eso es definitivo. El discurso de Moscú es: nos estamos defendiendo de que Occidente nos intente arrebatar nuestros territorios. Aquí está lo más interesante: el tiempo no juega igual para todos. China crece continuamente, la India crece continuamente, Estados Unidos mantiene un peso tecnológico brutal, Europa se va adaptando a todas estas nuevas situaciones, mientras Rusia está enfrentando un desgaste económico enorme por las sanciones, costos militares muy elevados, una presión demográfica ya seria, una dependencia creciente de China. Entonces, pues estamos viendo el inicio de una reestructuración imperial duradera o probablemente el último gran movimiento antes de un declive definitivo. Ya no es la URSS, no es el segundo polo global, no es un actor menor, es una potencia muy importante, es una potencia con memoria larga, con orgullo profundo, con capacidad militar,
¿no? Con la voluntad de incomodar, pero pues exacto, ¿hasta dónde puede pretender crecer Rusia, ¿no? Si para sentirse seguro necesita ocupar Finlandia, pues nadie lo va a permitir bajo ninguna circunstancia, ¿no? Al costo que se tenga. Y Rusia lo tiene que saber claramente, ¿no? Putin no es idiota. Sabe que puede presionar, pero sabe que hay un límite para presionar, ¿no? Entonces, pues sí, sí es una problemática muy interesante y es un factor en esta nueva geopolítica que no es muy claro para dónde pueda brincar, ¿no? Desde luego, Rusia no busca ser amada, Rusia no maneja el discurso estadounidense de los defensores del planeta, del país que cuida la democracia mundial, ni ninguna de estas cosas, ¿no? Rusia busca ser respetada. Y si el respeto significa miedo, pues hay que ser temido. Entonces, pues vamos viendo cómo este mapa geopolítico se forja de una forma muy, muy interesante. Rusia actúa con memoria y con urgencia. Y China, que lo vamos a ver en la próxima clase, actúa con paciencia. Y ese es otro tipo de poder bien interesante. Claro, no sabemos si las 10 guerras que están estallando en el mundo terminen con la paciencia de China, ¿no? Y pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Pues Espero muchas que gracias, profesor. les Muy hayamos dado interesante ahí como una siempre. Muchas Sí, gracias, buena idea. profesor. súper Muchas gracias, interesante. muy interesante, profesor. Muchas gracias Gracias. a usted.